Mucho se habla de la creatividad, de la innovación y hasta de la famosísima transformación digital. Pero nadie te dice cómo. En esta plática te voy a compartir una serie de pasos que te van a ayudar justamente también a que tú puedas tener un esquema de pensamiento que rete el estado actual de las cosas, a que tengas esa metodología de pensar diferente. Yo soy Jaciel Sevilla, o me puedes decir Hash, y durante los últimos 20 años he estado trabajando principalmente en compañías de tecnologías de información, ayudando a empresas, a personas, a negocios, a instituciones, a que puedan lograr verdaderos cambios, a que puedan lograr más con la tecnología. No se trata de la tecnología, se trata de las personas. Te invito a que nos acompañes en este evento. Bienvenido. Perdón, estaba en mute. ¿Pero sí me ven? ¿Sí ven mi pantalla? ¿Ven mis slides? No hay slides. No hay slides, ya me acordé que no hay slides. ¿A poco no son estas las palabras que quizá todos los que trabajamos en línea, estudiamos en línea o hacemos algo en línea, vendemos en línea, hemos escuchado muchísimo? Estás en mute, prende tu cámara, apaga tu cámara, mi internet falló, o que se nos atraviesa el perro, o el gato, o que se escucha un ladrido, o se escuchan muchas cosas por allá afuera, ¿no? Hasta el de fierro viejo que venda, por ahí se puede escuchar. Muy bien, yo creo que todos hemos visto cómo la tecnología pues, nos ha cambiado en estos tiempos, y no solamente la tecnología, sino también los últimos acontecimientos. La verdad es que hemos aprendido a hacer cosas de forma diferente, hemos visto, ¿no?, que sí nos podemos adaptar como seres humanos, hemos visto que sí podemos hacer cosas diferentes, algo que antes quizá ni siquiera se hubiera podido pensar, ¿no? Oye, vamos a hacer un curso en línea de un tema determinado. No se puede en línea, tiene que ser presencial. Pero de pronto lo presencial nos lo quitaron, y tuvimos que cambiar, ¿no? Nos vimos forzados a cambiar y a evolucionar. Tuvimos que evolucionar, dicen algunos expertos, 5, 7, 8, inclusive hablan hasta de 10 años. Una evolución quizá un poco hasta forzada. Yo no sé si lo piensan, yo a veces creo que éramos felices y no lo sabíamos. Y en este sentido es cómo podemos recuperar ahora otra vez esa felicidad. Cómo podemos de nuevo, ya no dijeran regresar a la normalidad o a la nueva normalidad, sino cómo podemos generarnos una nueva normalidad diferente, mejor, que nos haga como personas, como seres humanos, como estudiantes, como empresarios, todavía mejor que como estábamos antes. De eso se trata, porque si no, ¿qué aprendimos? Si no, ¿cómo podemos decir que evolucionamos si no generamos ese cambio en nuestros comportamientos, en nuestros hábitos, en la forma en la que hacemos las cosas? ¿Están de acuerdo? Mi nombre es Jaciel Sevilla, Hash me pueden decir, todo el mundo me dice Hash, como hashtag, pero con una J. Justamente llevo poquito más de 20 años, no calculen mi edad, llevo un poquito más de 20 años trabajando en la industria de la tecnología de información. La verdad es que muy contento, he podido aprender muchas cosas y en este tiempo he convivido con gente maravillosa, con mujeres, hombres, estudiantes, profesionales, empresarios, etcétera, que yo les diría, yo he tenido la oportunidad de compartirles algo a ellos, pero lo que ellos me han compartido a mí es aún más, aún mejor, y creo que de eso se trata la interacción humana. Esa interacción humana que hoy justamente estamos queriendo regresar, esa interacción humana justamente que hoy estamos queriendo recuperar, y que si somos responsables y si lo logramos hacer todos los días con dedicación, con excelencia, creo que nos puede ir muy bien. Les quiero agradecer aquí a la Universidad Humanitas, al doctor Iván Ramírez, la invitación. Está extraordinario este campus, vengan a conocerlo, vengan a estudiar aquí. Tienen un lugar que realmente se ha puesto a pensar en la experiencia, y voy a hablar un poquito de eso, en la experiencia del alumno, en la experiencia de cómo es llegar a un lugar que te invita a estudiar, que te invita a reflexionar, ¿sí? Que inclusive te puede transportar a otra época, a otro país, a otro lugar, simplemente con entrar. Este lugar tiene esa maravilla y creo, ¿no?, que lo han logrado aquí muy bien, y la verdad es que felicidades porque está increíble. Esperemos que podamos hacer muchas cosas más con ustedes. ¿Para qué?
para seguir ayudando a los negocios, para seguir ayudando a las personas, para seguir ayudando, en este caso, a los alumnos de esta gran institución. Bueno, me voy a meter al tema que les quiero platicar el día de hoy. Porque yo sé que dijeron, oye, Hash, pues ¿vas a hablar de qué? Pues de innovación, voy a hablar un poquito de cómo hacer las cosas diferentes, voy a hablar un poquito de un pensamiento disruptivo, voy a hablar de varias cosas. Déjame hacer una introducción muy breve hablando de estos temas. Posiblemente como persona siempre estás pensando en, oye, quiero o me gustaría tener. ¿Así tener qué? Pues a lo mejor le preguntamos a una persona y dice, yo quiero tener más dinero. Otra persona podría decir, yo quisiera tener más tiempo. Quisiera tener más tiempo de hacer cosas. Quisiera tener más propiedades. Quisiera tener más conocimientos. En fin, quisiera tener. Lo que te quiero invitar hoy a pensar y a reflexionar es que pensar en tener te limita. No pienses en tener. Y me vas a decir, ¿pero cómo? ¿No se supone que siempre hay que ir por más? ¿No se supone que siempre hay que hacer algo adicional? No necesariamente. De eso vamos a platicar en este punto. Y ojo, no es malo pensar en tener. Como seres humanos, nuestro cerebro primitivo, el más primitivo, está diseñado para eso, para sobrevivir, de alguna forma acumular y tener una cierta certeza. Pero ya no estamos en esos tiempos, ¿no? Hoy creo que podemos pensar en algunas cosas de forma diferente. Y a fin de no limitarnos, a fin de no tener esa barrera mental o tener ese techo de cristal, ¿por qué digo este tema de que pensar en tener nos limita? Porque tú puedes decir, mira, cuando tenga ese auto, voy a estar muy contento. Cuando tenga esta propiedad, voy a ser feliz. Cuando tenga tal cosa, voy a hacer. Y en el Inter, ¿qué soy? En el Inter que no lo tengo, en el Inter que no está pasando, ¿qué me sucede? Pues simplemente no soy nada, yo mismo me autolimito en ese sentido. ¿Qué hay que hacer? Porque todo el mundo te dice, haz más, haz esto diferente, etc. Todo el mundo te dice qué hacer, nadie te dice cómo. Yo te quiero invitar hoy y también te voy a dar un cómo. Traigo 7 puntos que son importantes. Me hubiera gustado poner 10 o 15 o 20. La verdad es que lo pude resumir en 7. Y estos 7 puntos, de corazón, espero que te puedan ayudar. Y han sido, digamos, recolectados por la serie de experiencias que he tenido. Y te diría un poquito, y mucho más, ¿no? Por los errores que también me han pasado, los errores que yo he hecho. Entonces, el primer punto, te lo tengo que decir, la motivación no alcanza. La motivación no es suficiente. Cuando yo lo razoné, sí me dio un shock. Porque si pensamos en autos o en mecánica, déjame hacer una analogía. La motivación es como la chispa de la bujía. La chispa que va a encender, la chispa que hace que arranque el coche quizá. Eso es lo que hace la motivación. Pero la motivación no te va a hacer llegar a donde quieres. Por eso quizá cuando tienes una meta, empiezas, sí, estoy súper motivado, lo voy a hacer, quiero hacer esto. Y de pronto pasa poco tiempo y esa chispa, esa llama, se extingue, se apaga. Entonces, ¿qué hay que buscar? ¿Qué hay que hacer? Se llama inspiración. La inspiración, ¿qué es? La meta detrás de la meta. Lo que hay más allá. No pienses en, quiero ganar dinero. El dinero claramente es un satisfactor secundario. Piensa en qué vas a hacer, qué emociones vas a generar con esos resultados que quieres lograr. Mira, es que si gano este dinero, si tengo esta posición, si logro este plan, voy a poder convivir más con mi familia, voy a poder salir de viaje. Me decía un amigo, quiero llevar a mis papás a Europa. Bueno, imagínate la emoción que sentiría este amigo mío llevando a sus papás a Europa. Justamente imaginándoselos a sus papás en Europa, en el avión, llegando, tomándose una foto en la Torre Eiffel. ¿Te imaginas esas cosas? Eso es poderosísimo. Eso es poderosísimo. Y cuando estás inspirado, es decir, cuando tú estás pensando en el para qué de tu meta, el para qué es más allá, ¿sí? Cuando tú estás pensando en eso, te lo prometo que no hay flojera. Puede haber cansancio, pero no hay flojera, no hay apatía.
En ese momento vas a tener energía y tú sabrás de dónde la sacas, pero lo vas a hacer, vas a tener justamente la inspiración para poder llegar. En la analogía que te decía, la inspiración es eso, la gasolina que sí te hace llegar. Importantísimo, siguiendo con esta analogía, no se queda ahí, hay que tener valores. Y los valores, hablando en esta misma analogía, son el camino, ¿sí? Los carriles de ese camino que te van a llegar a lo que tú quieres llegar. Entonces, la motivación no alcanza, busca tu inspiración y con eso vas a poder llegar. Ese es el punto número 1 que te quería compartir. Vamos con el otro. El otro es igual, un poco loco. ¿No has pensado que en México y también en Latinoamérica, vemos muchos hermanos de otros países de Latinoamérica y siempre pensamos, wow, qué ingeniosos son? Son maravillosos, ¿no? Mira el ingenio que tienen, mira lo que se acaban de inventar, mira cómo resolvieron este problema. Y lo hacemos con cosas tan sencillas como una liga, ¿no? Un palito puesto en algo. En fin, la verdad es que a nosotros no se nos limita en ese punto la creatividad. Pero también lo debo de decir, no alcanza con eso. Hay que pasar de ese ingenio y de esa creatividad a tener una verdadera innovación. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que sea una verdadera innovación? Bueno, primer punto es, hay que dejarnos de burlar el uno del otro. Cuando llega alguien, y seguramente viste por ahí una película de un personaje que decía, no, y entonces vamos a hacer unas gasolineras VIP, y estas gasolineras VIP van a llegar a tu casa y te van a poner gasolina. Y todo el mundo viendo una película, ja, 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 está muy chistoso, está muy gracioso, eso nunca va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos burlamos. O también el tema curioso de, mira, acaban de inventar en San Luis Potosí una combinación entre una concha y una mantecada, ¿no? La manteconcha. Ja, 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 pues eso tampoco va a servir. No, bueno, resulta que sí. Resulta que hay países en el mundo, sobre todo en los Países Bajos, donde las gasolineras VIP sí existen y te llevan gasolina a tu casa. ¡Wow! Eso no está pasando aquí. Resulta también que hay compañías que adoptaron ese invento de alguien más y lo están registrando y lo están poniendo en una patente y después lo pueden explotar. Entonces lo que nos falta como cultura, lo que nos falta como mexicanos, como latinoamericanos, es cuidar nuestra propiedad intelectual. Es tomárnoslo en serio. Y cuando escuches una locura y digas, wow, eso está muy loco, ahí tienes que poner atención. Cuando digas, eso no podría pasar, ahí es donde puede ser que haya una gran idea, porque toda gran idea, como decía Einstein al principio, fue una locura. Entonces, a mí me pasó cuando Steve Jobs decía, voy a inventar un celular con un solo botón. Yo dije, hace 10, 15 años, dije, no es cierto, no puede ser. Pues hoy ya los celulares ya no tienen botones, me refiero a botones físicos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creérnosla, tenemos que registrar nuestra propiedad intelectual. Y tenemos que llevarla al más allá, hacia el más allá. ¿Más allá qué significa? Tenemos que tener un proceso que nos permita de forma rigurosa y sistemática poder tener procesos de innovación en las organizaciones, en las escuelas, en las empresas, en los gobiernos. ¿Para qué? Para que las experiencias que le damos al ciudadano, al cliente, al usuario, etcétera, etcétera, sean mejores. Como lo hace hoy justamente esta universidad, donde llegas y tienen música ambiental, donde tienen aromas en el jardín, donde tienen un montón de cosas, donde tienen estatuas y dices, wow, estoy en Grecia. Y me inspiro justamente para ser un mejor estudiante, me inspiro para generar y para crear, para desarrollar. Justo de eso se trata. Entonces, este secreto mejor guardado que tenemos los latinoamericanos del ingenio y la creatividad, llevarlo más allá es importante. Ya les dije que la innovación es este proceso sistemático y riguroso, ¿sí? Pero sistemático significa que hay que seguir pasos. No puedes empezar aquí y luego brincarte, porque entonces ya no es sistemático. Y riguroso significa que lo tienes que hacer constantemente y dedicar inclusive parte de tu presupuesto, no solamente de dinero, sino también de tiempo, a este tipo de inversiones, ¿vale? Como lo dije, siempre pensando en el usuario, en el cliente, en el ciudadano, en el alumno. Porque si nos ponemos a pensar en estas personas, y ahorita nuestro siguiente conferencista va a hablar de eso, justamente vamos a poder hacer empatía con esa persona. Vamos a poder entenderlo, sus motivos, y vamos a poder decir, mira, hay un problema que puedo resolver, ¿vale?
Ese es un tema importante. Me voy con el otro punto. ¿Cuántas veces no has escuchado, como hoy que estoy aquí, ¿no? Imagínate que esta alfombra redonda roja que tengo a mi alrededor fuera mi zona de confort, o es mi zona de confort. ¿Cuántas veces no has escuchado? No, es que tienes que salirte de tu zona de confort. Tienes que. No, no tienes que. No tienes que. Yo lo que te vengo a invitar es a decirte, tu zona de confort, explótala. Tu zona de confort, ¿sí? Haz que a lo mejor se vuelva un poquito más grande. Pero no te salgas. No te salgas si no tienes un motivo. Por ejemplo, yo les platico, por alguna razón siempre me ha gustado la música, ¿no? Yo toco la batería. Y entonces yo diría, bueno, me voy a salir de mi zona de confort y me voy a poner a tocar ahora la guitarra. No. ¿Por qué? Porque a lo mejor no soy bueno tanto con los dedos, ¿no? O con las manos. Sí, soy más bueno llevando el ritmo, etcétera, etcétera. Y entonces me puedo volver muy bueno en lo que hago. No todo lo que escuches lo tienes que hacer. Ese es mi mensaje. No todo lo que te digan lo tienes que hacer. Puedes hacer un challenge a las ideas, puedes retar esas ideas, pero siempre con un fundamento, siempre con valores, ¿vale? Entonces, explota tu zona de confort, hazla más grande, hazla mejor y haz que te sientas súper cómodo. Y esa fortaleza que vas a generar, esa fortaleza, ¿sí? Que te sirva para el siguiente punto. Y el siguiente punto tiene que ver con romper la cultura. ¿Cuántas veces, no? Llegas, posiblemente a una oficina, me ha pasado, y llegaba al elevador, ¿no? Llegas a trabajar el lunes, abres el elevador y de pronto, pues ya estás esperando así a llegar a tu piso, viendo para arriba, se sube alguien más y hola, ¿cómo estás? El tráfico, el jefe, la junta. Bueno, hasta eso nos quitaron, hasta eso ni siquiera ya se podía vivir porque el que se la pasaba quejando en el elevador, pues ya no tenía ese traslado para sentirse tan mal cuando llegaba a su trabajo, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque hay que romper con esa cultura de quejarnos, con la cultura del no saber decir que no, con la cultura de, no, espérate, es que somos muy sentidos, no, los mexicanos somos muy sentidos, entonces hay que tratarnos con pincitas, no hay que hablar de forma directa, o con la cultura de, no, pues no pasa nada si no llegamos a tiempo, ¿vale? No sucede nada. Entonces, ¿por qué no tomamos lo bueno de la cultura? Por ejemplo, la cultura mexicana tiene grandes cosas en su cultura, como lo que hacemos en los días de muertos. Es una maravilla, ¿no? Como celebramos nuestra independencia el 16 de septiembre. Tenemos un montón de cosas culturales buenísimas. Esa es la cultura que tenemos que aprovechar, romper la otra, romper ese molde e irnos a una cultura que nos permita eso, ser diversos, ser plurales, ser inclusivos, ¿sí? Pensar en mujeres, pensar en niños, pensar en género, pensar inclusive en capacidades diferentes y traer a las organizaciones, a las escuelas, justo a eso, a las personas que piensen diferente. Porque si todas las personas piensan como yo, entonces ¿cuál es el reto? ¿Cuál es la diversidad que puede haber? ¿Cómo esto se puede hacer más rico si no tienes justamente esa diversidad y esa pluralidad de pensamiento? Hoy necesitamos que seas abierto, necesitamos que seas plural, necesitamos que seas inclusivo, necesitamos que no discrimines, que no seas clasista. Hoy necesitamos y tenemos una responsabilidad todos, desde el nivel más bajo de la sociedad, desde los alumnos, los empresarios, etcétera, todos necesitamos eso, hacer de este país un lugar mejor. Y te prometo que si seguimos pensando en las castas como hace 500 años estaba, eso no va a pasar. Todos valemos lo mismo, todos valemos lo mismo. No importa de dónde vengas, no importa si hablas inglés o si solo hablas español o si hablas náhuatl, no importa. Todos valemos lo mismo y todos tenemos algo que aportar. Por eso estamos aquí, ¿ok? El siguiente punto. Cuando estás creando, cuando estás desarrollando algo, siempre es algo como que dices, sí, esto me late que va a pasar, esto me late que puede funcionar. Bueno, tu corazonada necesita datos. Tu corazonada necesita datos de refuerzo. Yo sé que te puedes inspirar y lo puedes sentir aquí adentro y dices, sí, va a funcionar y lo vamos a hacer. Puede ser que te estés equivocando. Entonces, dedícale tiempo a analizar, ¿sí? A revisar, a observar
si esa corazonada que tienes para cuando quieras cambiar algo va a funcionar. ¿Y cómo se hace eso? Preguntando, observando. Hay muchas metodologías, al ratito nos van a platicar de una de ellas, ¿no? Entre estas, por ejemplo, Design Thinking, y muchas metodologías que te permiten hacer esto, otra vez, de forma sistemática y rigurosa. Entonces, en ese sentido, a lo que yo te invito también en esta sesión, el día de hoy, es a eso, a que tú puedas, además de tener tu corazonada, porque esa es la pasión y eso es buenísimo, que también la refuerces con datos. Y cuando tu corazonada la refuerzas con datos, wow, sucede la magia, ¿vale? Es súper importante que cuando estás pensando en estas corazonadas, pienses también, y lo han dicho muchos conferencistas, en resolver un problema. Yo te decía hace rato, no pienses en quiero tener dinero, quiero tener un negocio, piensa en ayudar, piensa en ser colaborativo, piensa en ser una persona que ayuda a los demás. Hay muchos problemas en el mundo y ya no vayas al mundo porque, híjole, nos salimos de México y decimos, bueno, acá somos, al menos no tenemos necesariamente una guerra tan fuerte como quizá en otros lugares. Pero ¿qué sí podemos hacer aquí? Bueno, hay niños que están reclutando el crimen organizado y lo sabemos, ¿no? Hay un tema de mucho desperdicio de alimentación, de comida. Y tenemos un problema de alimentación. Por un lado tenemos gente desnutrida y por el otro tenemos gente que está con mucha obesidad. Tenemos problemas de inseguridad, ¿sí? Tenemos problemas de mujeres, tenemos muchos problemas. Tú puedes justamente hacer que esto cambie. Tú puedes hacer justamente con tus ideas, con tu creatividad, que las cosas sean diferentes. Mi invitación, entonces, es a que tú puedas enfocarte no en el pensar para tener, sino en el pensar para ser. ¿Para ser? Sí, para ser, S-E-R, para ser. Porque cuando piensas en el ser, empiezas a fluir. Cuando piensas en el ser, puedes tener los resultados que estás logrando. Yo siempre le pregunto a las personas, oye, ¿cómo deberías de ser? ¿Cómo quisieras ser para lograr eso que quieres? Y me dicen, Hash, podría ser asertivo, podría ser relajado, podría ser disciplinado. Cuando piensas en ser, no te limitas, porque no tenemos un límite de cómo queremos o podemos ser. Entonces, por eso te invito siempre a que pienses del lado del ser. Hoy no sabemos, de verdad no sabemos, ¿cuándo puede ser la última vez que hacemos algo? ¿Cuándo puede ser la última vez que estamos conviviendo con alguien? ¿Cuándo es la última vez que visitamos un lugar? Hoy no lo sabemos, porque hasta esa certeza, de pronto un virus nos la arrebató de las manos. Entonces, para terminar, yo te deseo que tú seas todo eso que sueñas, que tus resultados llegarán. Muchas gracias. Oigan, con mucho gusto si hay preguntas. La verdad es que vi las luces, pero perdí la cuenta del tiempo. Entonces, si hay preguntas, la verdad es que con mucho gusto las podremos responder. Encantado de estar acá. Y gracias por venir. Hola, Hash. Y yo tengo una pregunta. Bueno, estuvo muy interesante lo que nos acabas de exponer, pero ¿cómo podemos aplicar la tecnología en nuestro día a día y cómo podemos hacer esto de ser innovadores y aprovechar todos los avances tecnológicos que han surgido tan rápido en estos tiempos? Claro, gracias por la pregunta. Miren, déjame responderte la pregunta en dos partes. Siempre el tema de la tecnología es como, sí, quiero usar la tecnología y ¿cómo le hago? Bueno, uno de los primeros consejos que te quiero dar y que está basado mucho en estudios de productividad es, punto número 1, cuando recién te despiertes, cuando recién te levantes, que lo primero que hagas no sea abrir tus redes sociales, no sea abrir tu WhatsApp y tampoco sea abrir tu correo. Eso es lo primero, porque a veces lo que nos pasa es que tendemos a abusar de la tecnología, ¿no? Tenemos tanto a nuestro alcance que la verdad es que nos desenfocamos. Y entonces estudios de productividad nos dicen que las personas que empiezan su día en estas tecnologías que te acabo de mencionar son las personas que pueden caer en la mayor
improductividad posible. Es decir, que en su día a día no logran, ¿no?, lo que necesitaban hacer para su trabajo, para su escuela, para sus organizaciones, ¿no? Sucede mucho, sucede muchísimo. Lo que nosotros y lo que yo siempre recomiendo en los talleres de productividad que me toca impartir es que empieces el día, primero, agradeciendo, no tiene que ver con tecnología, ¿no? Segundo, pensando en qué puede hacer que tu día sea exitoso, ese es un tema importante, cuál es tu misión de ese día. Y cuando ya tengas clara la misión de ese día, asegurarte que la misión que tú tienes para tu día esté puesta en tu agenda. Y entonces, ¿cómo utilizar la tecnología? Primero tu agenda. Teniendo un manejo efectivo de la agenda, vas a poder tener un día mucho más productivo. ¿Por qué? Porque te vas a asegurar que lo que necesitabas hacer en tu día está puesto en tu agenda y le vas a dedicar el tiempo necesario para eso. Esa es la primera parte de la respuesta que me gustaría darte. La siguiente es, como lo decía hace ratito, pensar en el problema que existe y cómo la tecnología puede ayudar, ¿no? Hoy vemos que hay muchos dispositivos, por ejemplo, y te platico esto porque ayer platicaba con unos alumnos que tengo y me decían, oye Hash, es que podemos tener unos tags y estos tags ponerlos en algunas cosas, propiedad personal, el teléfono, la bolsa, etcétera, etcétera, y con base en eso estar cuidando dónde están nuestras cosas personales, digamos, que más apreciamos o que no queremos perder. Entonces, por eso te digo que hay que pensar en un problema. Hay un problema de seguridad, hay un problema de tiempo, hay un problema de recursos, de cuál es el problema que podemos resolver y con base en eso pensar en diferentes aplicaciones tecnológicas que te permitan hacerlo de una forma, 1, eficiente, 2, rápida y 3, de escala masiva. Que creo que es lo que te permite la nube, lo que te permiten las nuevas tecnologías. Creo que por ahí lo haría, o por ese lado lo pensaría. Espero haber respondido tu pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta sobre los puntos que diste. Hablando del país en el que nosotros nos encontramos, en la situación en la que ya pasó también parte de la pandemia, llevando tus puntos a la práctica, ¿cómo podemos relacionar nosotros también con ciertas personas para que... Es que luego son problemas con esas personas. O sea, hacerlas entender esos tipos de partes y nos ponen a nosotros el mismo pie. Entonces, hay veces en las que uno le cuesta trabajo inspirarse porque, bueno, bien dicen por ahí que uno tiene que salirse adelante solo, uno está para uno mismo y todo, pero ¿cómo hacerlo? O sea, aplicar esos puntos, porque al final también la sociedad como que influye, y más como en un país como el nuestro, que es como tratar de ponerle el pie al mexicano, como de, no, pues es que tú, ¿qué? Totalmente lo entiendo, ¿no? Dicen por ahí que, y es un dicho que no me gusta nada, ¿no?, que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y desafortunadamente lo vemos todos los días, ¿no? Que si los de la derecha, que si los de la izquierda, que si, o sea, se están atacando en lugar de, quizá de proponer cosas, ¿no? Oye, está bien que no estés de acuerdo con esto, pero ¿qué propones? Justo lo hablaba con un amigo y ese mismo amigo dice que somos el promedio de las 5 personas con las que nos rodeamos. Entonces yo te diría, es todo un reto. ¿Qué hay que hacer o cómo podemos hacerlo? Yo te diría, rodéate de personas que tengan un pensamiento similar, ¿no? Esa es la primera. Busca que haya conexiones siempre con personas que estén dispuestas a eso, a retar el status quo, la forma en la que se hacen hoy las cosas. Ese es un punto que me parece súper relevante. Otro es que propongas cambios, siempre propongas cambios. Y que estés pensando en cómo puedes hacer algo mejor. No necesariamente tienes que estar pensando en, oye, ¿cómo voy a hacer la paz en el mundo? Dicen bien, piensa global, pero actúa local. Entonces, en este punto yo te diría, ¿cuáles son las cosas que hoy tú ves, ¿no?, que te preocupan? ¿Cuáles son las cosas hoy tú ves donde dices, esto necesita un cambio? Y ponerte a pensar, cuando me dices, oye, ¿cómo generar la innovación? ¿O cómo empezarla a atraer? Mira, literal, ¿qué hago yo? Caminar. Caminar. Cada quien puede tener una forma diferente, pero tienes que dedicarle un tiempo, o deberías querer dedicarle un tiempo a la semana. Un jefe me decía eso. ¿Cuánto tiempo dedicas de tu semana a meditar, a reflexionar y a pensar en cómo vas en las cosas para después seguir avanzando? Muchas veces, y en ese momento cuando a mí me lo preguntaron, yo dije, ¿cómo? No sabía ni que tenía que hacer eso. Pero hoy a lo que también te invito es a que tengas esos espacios, posiblemente diarios, deseablemente semanales, ¿no?, donde tú puedas tener
un espacio en el que pienses, medites. Los jardines de esta escuela están maravillosos para poderlo hacer. Entonces, yo lo haría de esa forma y pensar y proponer. Y la inspiración, lo que te decía hace rato, la innovación va a llegar. Después lo que va a ser importante es que de todas las cosas que te imagines, de todas las cosas que quieras hacer, que las priorices. Y con mucho gusto. Y al rato le pido al siguiente conferencista que va a hablar de Design Thinking que nos platique un poquito de eso de, oye, pues puedo generar 20 ideas, pero ¿cómo sé cuál voy a hacer? ¿No? Ese es un tema importante. Priorizar también para ver dónde puedes generar ganancias rápidas, dónde puedes hacer cambios más de mediano plazo o dónde puedes hacer cambios más de largo plazo. Espero haber respondido también tu pregunta. Gracias, Max. Bueno, yo soy estudiante de psicología y a lo mejor mi pregunta va pues por ese camino, ¿no? A mí me llama la atención y tengo la curiosidad de saber cómo le hace una persona que se dedica pues a todo esto de la tecnología para justamente no verse absorbido por ella. No sé, ¿tú cómo le haces o cómo le has hecho? Esa sería una. Y la otra, ¿qué te ha dado a ti la empresa, bueno, un monstruo como Google, a lo largo de tu trayectoria dentro de ella? Gracias. Sí, gracias. Mira, la primera parte de la pregunta es, claro que ya me pasó que me absorbió la tecnología, ¿no? Claro que me absorbió, que me obsesionaba con el correo y me dedicaba a escribir correos y responder. Cuando de pronto leí un libro y hablaba de productividad, justamente me di cuenta que cuando tú te dedicas solamente a hacer correos, normalmente y en la mayoría de los casos lo que estás haciendo es hacerle el trabajo a alguien más. Es decir, estás dedicando el 80% de las respuestas a los correos son para que alguien más haga los compromisos de trabajo que esa otra persona tiene en esa organización, ¿no? O hablando de una institución educativa sucede lo mismo, ¿no? No lo digo yo, lo dice un libro, es un estudio. Entonces, el día que yo escuché eso dije, wow, entonces ¿qué hay que hacer? ¿O cómo hay que hacerlo, no? ¿Y cómo lo puedes manejar diferente? Hablé hace ratito de la agenda. Me parece que la agenda, el tener una maestría en el manejo de agenda, porque es tu tiempo, es lo más importante. Segundo, hablando del correo, para que no te quedes absorto con el correo, es ponle espacios de revisar tu correo en la mañana y en la tarde. 30 minutos, 30 minutos. Si puedes, hay 4 Ds del correo, ¿no? Despachar, desechar, delegar y hay una que se llama drawer, que es como cajonear, haz de cuenta, ¿no? El punto es, si un correo te toma menos de 2 minutos, lo escribes, en ese momento lo respondes y va y se va. Si sabes que te va a tomar más de 2 minutos, 15, 20, etcétera, entonces lo que haces es que lo cajoneas. Cajonear lo que significa que te programas para hacerlo después. Si es un tema que es para tu información, que no tienes nada que hacer, lo tiras. Y si es un tema que es a lo mejor poco relevante, lo puedes delegar. Oye, no tengo a quién delegárselo, bueno, te lo delegas a ti misma, ¿no? Y en ese sentido lo que haces es que te agendas un espacio, otra vez te agendas un espacio para poderlo hacer. Hay muchos tips, muchos hacks de productividad. El tema también es que tengas una higiene del sueño. Quizá, si es posible, 2 horas antes de dormir, dejes tu celular a un lado, dejes las pantallas, las tablets, todo eso de lado. Mejor ponte a leer, mejor ponte a platicar con tu familia, con tus seres queridos, con quien tú gustes, ¿no? Empieza a convivir con ellos y vas a poder dormir mejor. Que la tecnología seas tú quien la controle y no al revés, ¿vale? Espero haber respondido a la primera parte de la pregunta. Me voy a la segunda. La segunda, mira, hay muchas cosas que una compañía tan grande y tan novedosa o innovadora como es Google te puede dar. Podría hablar del desayuno, podría hablar de la comida y toda la alimentación que nos dan, ¿no? Que es buenísima, ¿no? Podría hablar de las instalaciones, pero hay 2 cosas que los Googlers, como nos llamamos adentro o nos decimos, valoramos muchísimo. La primera tiene que ver con trabajar con gente realmente inteligente. Eso es excepcional. O sea, trabajas con alguien y dices, wow, ¿no? Inclusive sucede mucho que dentro de Google hay algo que te dicen, no tengas el síndrome del impostor, porque luego piensas, ¿se habrán equivocado y me contrataron a mí? Nos pasa todo el tiempo, ¿no? Porque trabajas realmente con gente brillante. Eso es algo muy importante porque puedes aprender de todas las personas con las que estás. El otro punto, y que también a mí me encanta, tiene que ver con algo que se llama el pensamiento 10X. ¿Qué es un pensamiento 10X? Es este tema de innovación. Si tú tienes, no sé, un negocio, un plan de hacer algo mejor, y puedes estar pensando, ay, ¿cómo mejoramos esto 20%?
¿O cómo lo mejoramos 30%? ¿O 50%? Es una forma muy común de pensar. Y podrías pensar también que es como, ay, 50%, pues es una buena mejora. Pero ¿qué pasa si piensas en cómo mejorar algo 10 veces? ¿Cómo haces algo 10 veces mejor? 10 veces mejor te lleva a un proceso de pensamiento totalmente disruptivo. Y te prometo que te vas a salir de la caja de donde estás y vas a estar pensando, híjole, es que podríamos hacer esto y esto y esto. Y sin limitarse en temas de pensamiento y generando esas cosas que se pueden decir como locuras y de pronto empezar a priorizarlas y de pronto empezar a crear nuevas grandes cosas. Te diría que para mí el tema del pensamiento 10X es lo que mejor he adoptado, ¿no? de esta compañía y se los dejo acá, ¿no? Piensa cómo mejorar 10X tus relaciones, ¿no? Cómo mejorar 10X tus negocios, cómo mejorar 10X tus calificaciones, tus trabajos, ¿no? La forma en la que te relacionas con alguien más, etcétera. Creo que por ahí va. Muy bien. Oigan, pues de nuevo, gracias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a la Universidad de Humanitas, gracias al doctor Iván. Nos vemos pronto. Cuídense.